Alejandro Cabral Porchás es un artista escénico, sociólogo y docente que desde hace años ha incursionado en la radiocomunicación comunitaria. Pertenece al colectivo Autogestión Comunicativa AC, que es la asociación concesionaria de política y rock and roll radio en Hermosillo, Sonora, la primer concesión de uso social comunitaria en la historia de México, y es representante nacional de AMARC México, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México, desde el 2023, y pertenece también al Consejo Regional de AMARC en América Latina y el Caribe. Ha participado en múltiples congresos, foros y conferencias en México, Panamá, Colombia y Cuba. Además, se ha desempeñado como docente en educación básica, media superior y superior. Ha sido tallerista y conferencista en temas relacionados con el arte, la cultura, la sociología y la comunicación. Aquí estamos con nuestro gran invitado de hoy, Alejandro Cabral. Nos visita desde Sonora, la hermana República de Sonora. Los amigos, bienvenido. No, al contrario, John, muchas gracias. Muchas gracias por hacer el viaje hasta acá. Bueno, tienes tus oficinas aquí también de la asociación, ¿no? Así es, somos una asociación mundial que tiene su sede nacional y que hace muchos años establecimos oficinas aquí en la Ciudad de México. Como ya vieron en la semblanza, Alejandro es el representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios. Empecemos por entender conceptos básicos. Una radio comunitario, ¿qué es? ¿Cómo lo defines? Una radio comunitaria y que en México le tendríamos que agregar otros dos apellidos, una radio indígena y una radio afrodescendiente, que son las tres categorías que engloban las radios comunitarias. Es una radio hecha por ciudadanos. Y esto es, digamos, lo único que habría que decir como para entenderlo. ¿Y qué quiere decir hecha por ciudadanos? Los medios de comunicación tienen un propietario. En este caso estamos en TV UNAM, y la máxima casa de estudios del país es la propietaria de esta señal, la cual debe de seguir las normas de la UNAM. Está muy bien. Las radios comunitarias se establecen asociaciones civiles, sociedades anónimas de vecinos, bueno, no sociedades anónimas porque esto suena mercantil, las juntas incluso de los consejos del pueblo, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, y deciden poner un medio de comunicación. ¿Quién es el dueño de la radio? La comunidad. ¿Quién es el dueño de la radio? Este grupo de ciudadanos que se organizaron para hablar al aire como hablamos en la cocina de la casa. Entonces también se le llama medios ciudadanos, medios libres, medios alternativos. ¿Y son necesariamente indígenas y afromexicanos o nada más es el sector dominante que tienes? No, hay tres tipos en México. En casi todo el mundo se le llama medios ciudadanos o medios comunitarios. En México se dividió en tres. Los medios afrodescendientes, que es la categoría más reciente, los medios indígenas y los medios comunitarios. En las radios comunitarias todavía lo tendríamos que dividir en dos. Las comunitarias que están en una comunidad pequeña, rural, y las comunitarias urbanas. Y utilizan el espectro radioeléctrico, se proyectan la voz por medio de un transmisor con su antena. Estamos en el mismo cuadrante, uno le da vuelta por ahí, te encuentras una radio comercial, te encuentras una radio universitaria, te encuentras a la radio estatal y te encuentras a la radio comunitaria. Eso hace muy poco que se logró en México. Digamos que más o menos en el 2005, 2006 empiezan los primeros permisos para radio comunitaria, aunque la radio comunitaria lleva 60 años transmitiéndose en México. O sea, apenas se le reconocía su existencia cuando antes era pirata, que digamos. Exacto, y que pirata además es una palabra despectiva, porque recordemos que el pirata es aquel que está en el océano robándose la riqueza ajena. Nosotros decimos, claro que hay radios piratas que son aquellas que comercializan. Nosotros estábamos utilizando el espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, haciendo uso ciudadano de este derecho a la libertad de expresión. No se le reconoce por el Estado mexicano por décadas, hasta que en 2006... Incluso se le criminalizaba. Se nos decomisa, se nos criminaliza, se nos judicializa y se mete gente a la cárcel, además de que se les cobra multas. Hay sanciones muy severas a lo largo de la historia y capítulos muy olvidables a lo largo de la historia de represión. Afortunadamente están aquellos que nos enseñaron el camino, que fueron muy valientes, en una época en que era muy difícil hacer la radiocomunicación comunitaria. Y después en 2006, cuando ya es inevitable que la radio comunitaria exista, no se nos quiere dar la concesión.
y surge por ahí un secretario de Gobernación que dice, bueno, les voy a dar un permiso a ustedes poquitas que están organizadas en AMARC. Y esas poquitas son las primeras radios permisionarias. ¿Qué quiere decir esto? El grupo radiofónico que se te ocurra es concesionario, el Estado le otorga una concesión, pero a ti, ciudadano, que estás haciendo la misma calidad de radio, te doy un permiso, el cual a contentillo te lo puedo quitar. Es hasta 2014 que por presiones internacionales y por presiones de la sociedad civil se nos reconoce la existencia por primera vez en la Constitución. La lucha entonces para 2014 era de 50 años de hacer comunicación comunitaria hasta que aparecemos por primera vez en una legislación mexicana. ¿Y ya son concesionarios como tal? Ya somos concesionarios y ya es relativamente fácil conseguir una concesión de radio comunitaria e incluso de televisión digital terrestre, que ya existe ese modelo también, ya hay varias televisiones comunitarias también o indígenas. Y, ¿cuesta mucho? ¿Tienes que pagar mucho para conseguir? No, en el primer esquema de la ley de 2014, que es donde se establece la radio comunitaria y con nombre en la Constitución mexicana, hay un costo que no es muy alto, pero es un costo a fin de cuentas para conseguir la concesión. Esto lo impugnamos y a final de cuentas para una radio comunitaria o indígena y ahora afrodescendiente es gratuito. Sin embargo, en la ley vigente el costo existe, pero se exenta. Lo que estamos buscando en esta iniciativa de ley que está ahorita apenas poniéndose en marcha es la exención. Parece que viene una exención ya de facto, porque somos ciudadanos. ¿Qué sí nos cuesta? Nos cuesta la luz. Claro. Quien nos vende el transmisor no nos dice, como tú eres comunitario, te lo voy a dar más barato. Nos cuesta lo mismo a nosotros que aquí a TV UNAM, ¿no? Entonces, sí nos cuesta todo lo demás, lo que no nos cuesta. ¿Pueden vender publicidad o algo para autofinanciarse? No podemos vender publicidad, fue parte de lo que sucedió en la reforma de 2014. Se nos permite el ingreso a la ley, sin embargo, se nos ponen muchas restricciones. Se nos castiga de formas diferentes, digámoslo de alguna manera. La industria de la comunicación, los medios industriales que nosotros les llamamos, alegaban que éramos competencia desleal. Y nosotros porque querían informar en lugar de vender, ¿no? Claro, y esta parte de la competencia desleal a nosotros nos ha dado mucha risa. En primer lugar, porque no podemos ser desleales en la desventaja que tenemos. Claro. Y en segundo lugar, porque si nacimos es porque no queríamos competir. Si nacimos es porque no nos gustaban los otros medios, porque queríamos hacer un medio diferente, un medio que nos dijera cosas diferentes, porque el país había cambiado, pero los medios no, los medios seguían acartonados. Entonces ahí es cuando nacemos, cuando queremos hacer una comunicación fresca, diferente. Entonces no éramos competencia desleal, se nos establece en la Constitución, pero se nos pone una serie de restricciones. Estas restricciones nos otorgan 7 formas de obtención de recursos. Y tú dices, pues padrísimo, ¿no? Son 7. Pero estas 7 son, puedes vender insumos de tu radio. Calcomanías, tazas, camisetas. Otra es que los asociados de la radio, los mismos concesionarios, pueden ponerle dinero a la radio. Pues se lo pusimos para que la radio funcionara. Yo tengo, porque además trabajamos en otra cosa aparte, porque la radio comunitaria no da para vivir. Gran parte de nuestros ingresos de las últimas décadas están invertidas en equipo de radio, ¿no? Otra de las formas de ingreso era la publicidad y se quitó. Se eliminó por completo y se nos dejaron los patrocinios. Patrocinios que, por ejemplo, y disculpa que me extienda en este punto, pero es un punto muy sensible, multan a una radio comunitaria recientemente porque en el patrocinio decía la tortillería fulanita, que es la tortillería del pueblo, que es la única que vende maíz, tortilla con maíz 100% nixtamalizado. Esto quiere decir que tiene una cualidad la tortilla. Claro. Y como es cualidad, estás comercializando. Entonces te multo. Solamente puedes mencionar la empresa, no puedes hablar de promover la empresa. Mi radio se llama Política de Rock and Roll. Entonces, si TV UNAM o Diálogos por la Democracia nos patrocinara, yo nada más podría decir, gracias a Diálogos por la Democracia, patrocinador de Política de Rock and Roll. Hasta ahí me puedo quedar. ¿Y a qué empresa, a qué artesano, a qué promotor cultural de una comunidad le va a interesar que únicamente lo menciones, pero que no puedas hablar de la fiesta popular que tiene? Pero entonces, ¿multaron a esta tortillería? Tenemos varias multas. Bueno, a la radio. A la radio, sí. Nos han caído varias multas por eso. Las hemos impugnado, hemos logrado que la reduzcan, pero no eliminarla. Y nos quitaron la publicidad.
y nos dejaron algo que se llama la publicidad oficial, que tú la conoces muy bien. El gobierno tiene una bolsa de gasto para promover sus acciones de gobierno. La próxima campaña de vacunación, cuando llegue el huracán, hasta la puesta en marcha de la Guardia Nacional, por decirlo de alguna manera. Tiene 100 pesos para gastar. La ley dice que puede gastar $1, el 1% de la publicidad oficial en radios comunitarias indígenas. ¿Un tope de máximo o un mínimo? Un tope en la ley de 2014. En esta nueva ley ya lo establece como piso y no lo establece con este porcentaje. Estamos negociando que vaya hacia arriba, porque el 1 fue lo mínimo que nos quisieron dejar. En aquel entonces, tú entiendes bien la época en la que estamos hablando, 2014, quien estaba en el Congreso, algunos eran diputados, que elegidos por el pueblo, otros eran diputados elegidos por los partidos y otros eran diputados y senadores elegidos por los medios de comunicación. No por nada le llamábamos la telebancada. Entonces ellos mismos legislaron. El telepresidente teníamos. Exacto. Entonces en ese momento se nos destina el 1%. Quiere decir que cuando ya gastaste 99 pesos, si te quedó $1 y si te acuerdas, se lo puedes dar a la radio comunitaria. Pero solo el gobierno federal. Los gobiernos estatales y municipales, si quieren utilizar ese recurso del artículo 89, pueden utilizarlo, pero no es obligatorio. Y además me imagino que se puede prestar a negociaciones políticas, ¿no? O sea, no hay transparencia en una fórmula de asignación, pues le doy a estas radios y habla bien de mí y ya está. Claro, se supone que la ley preveía esto y decía, como el 1% es fijo y como está garantizado en una ley, no depende de si hables bien o mal de mí. En la práctica sí sucedió que a algunas radios le dieron un poco más y a otras no nos dieron, ¿no? Pero imagínate si la radio comunitaria tuviera la misma existencia en la Constitución que los partidos políticos, por ejemplo, que tienen su financiamiento anual garantizado, muy copioso, que se asignara, no sé, un porcentaje relacionado con el padrón de electores a las radios comunitarias para que informaran sobre... Es que hay países que han experimentado con un modelo así, ¿no? Y yo te diría, porque esto es algo que hemos discutido, efectivamente con este ejemplo, ¿cuál es la justificación en la Constitución para darle a los partidos políticos un recurso? Que son entes en beneficio de la nación. De interés público. De interés público. ¿Y qué más de interés público que la comunicación a ras de suelo? Así es. Entonces, no deberíamos estar ni siquiera pasando por la publicidad oficial. Deberíamos de recibir una bolsa de financiamiento para creación de contenidos, para crecimiento del medio, porque además las voces que están en los micrófonos de las radios comunitarias son los ciudadanos comunes. ¿Quién hace un programa de autismo en una radio comunitaria? La persona que atiende a su niña autista y que por lo tanto se ha organizado con otros padres de familia y decidieron organizar esto. ¿Quién hace el programa de promoción de la lengua y la cultura en una radio indígena? Aquel hablante de lengua que además está orgulloso de su cultura y la quiere compartir con sus vecinos. ¿Quién da las clases de cocina? ¿Qué hay clases de cocina o de inglés en las radios? Aquel ciudadano de la comunidad que dice, yo quiero tener un programa al aire para ayudarle a mis vecinos para que aprendan a hablar inglés porque tenemos mucha migración, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué más de interés público que lo que hacemos de radios comunitarias? Sí, o poner un pequeño impuesto especial sobre, pues, acaban de anunciar que Netflix va a invertir miles de millones de dólares para hacer nuevas producciones, o hay mucho dinero en los medios. Es un buen negocio. En algunas partes sí se ha reducido un poco la tasa de rendimiento en algunos sectores, pero me parece que este sector es esencial. Y por lo que he visto en algunos otros países sí hay hasta una visión pues tripartita, ¿no? De la división. O sea, está lo privado, está lo público y está lo comunitario, que los tres sectores tendrían que tener la misma presencia, financiamiento, apoyo, audiencia. Y aquí tenemos el privado en 90%, el público, que ahí le va defendiendo su 5 o 6%, y la comunitaria que pues, se queda relegado. Exacto. En Argentina se atrevieron hace años, y pongo el ejemplo de Argentina porque me parece que en su momento fue una ley muy de avanzada, en donde establecieron un fondo de apoyo a las radios comunitarias. ¿Cuál era el motivo de este fondo? Vamos a equilibrar el ecosistema de medios. Eso. Y creo que esta es la clave. La audiencia, que es a quien nos debemos, a fin de cuentas, necesita, al prender un aparato de televisión o un aparato de radio,
tener opciones diversas para informarse, para entretenerse y para todo lo que va a hacer con aquel aparato que le va a llegar a su casa. Así como lo hacemos con el Internet. Pero resulta que la televisión en México, históricamente, tuvo una sola línea, hasta que de repente se fortalecieron los medios públicos, hubo una ventanita que se abría por ahí, pero los medios comunitarios no. En Argentina pasaba lo mismo, y en Argentina dijeron, tenemos que hacer una acción afirmativa para fortalecer a este tipo de medios y los vamos a meter a una bolsa para impulsar su crecimiento y que se vuelvan voces fuertes. Eso. Esto sucedió. Luego hay otros países que... Fue con Cristina Kirchner hace como 15 años, algo así, Sí, ¿no? más o menos. Más o menos. Y luego vienen otros países que hacen leyes de avanzada, algunas un poco menores que la Argentina, otras se atreven un poquito más. Y de repente llega Ecuador. Y nos sorprende a todos Ecuador porque se pegó un atrevimiento tremendo. Dicen en primer lugar, 33% del cuadrante, pero primero del cuadrante, luego del recurso, ¿no? 33% del cuadrante para medios comerciales, 33% para medios públicos y 33% para medios comunitarios. Y lo dicen, bueno, me queda un 1. Bueno, démosle 34 a los comunitarios porque es 17 para indígenas y 17 para comunitarios. Claro. Lo mismo en el recurso. El recurso que va a otorgar el gobierno federal de Ecuador a los medios le da 33, 33 y 34. Esto hoy es una realidad en Ecuador. Esto fue con Rafael Correa, supongo. Eso empezó con Rafael Correa, después se da un retroceso, luego viene otro avance. Ahorita afortunadamente sobrevive. Sigue vigente porque la ley de Argentina ya la revocaron, ¿no? La ley de Argentina la han revocado en sus partes sustanciales, sin embargo, en la obtención de concesiones y en cierta obtención de recursos sigue viva. Sin embargo, está muy mermada. Hoy digamos que la ley de Argentina es el 20% de lo que se aprobó. Pero entonces Ecuador sigue siendo el modelo aún con estos cambios tan fuertes de Daniel Noboa, etcétera. Exacto. La quiere cambiar Daniel Noboa, pero no lo ha hecho. Voy más allá. Cuando dicen vamos a dividir el 33% del cuadrante, resulta que el cuadrante es finito. El cuadrante llega del 88 al 108. No hay más en el FM, ¿no? Entonces no te puedes mover más para allá, ni puedes hacer que quepan más radios en poblaciones como Quito o en poblaciones como la Ciudad de México. Entonces, ¿qué sucede? Yo no te puedo dar el 33 del cuadrante porque resulta que la televisora grande comercial ya tenía todo. Hablan con el gran empresario y le dicen, tú tienes 4 televisoras, te voy a dejar 2, pero te voy a quitar 2. Te voy a dejar 3 y te voy a quitar 1. Se atrevieron a la revocación de concesiones. Por eso le acusaban de censurador y dictador, claro. ¿No? De acuerdo a Rafael Correa. Cosa que acá no ha sucedido. Acá se estableció el 10% del cuadrante para comunitarias e indígenas del cuadrante sobrante. Te voy a interrumpir un segundito porque nos mandan a corte. No son cortes comerciales, aquí tampoco, sino de televisión pública. Un par de minutitos. Regresamos ahorita con Alejandro Cabral, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios. Pues muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias, estimado Alejandro, por tu tiempo. Estamos hablando sobre los medios de comunicación. Nos acabas de compartir un ejemplo muy importante, el de Ecuador. Para que soñemos, para que imaginemos, nos quede claro que no hay un solo sistema, sino hay diferentes esquemas que se pueden implementar. Y en México tendremos que estar siendo creativos. De repente se genera la idea de que ya no es necesario una reforma así en México, porque pues, ya tenemos YouTube, ya tenemos X, ¿no? Facebook, tenemos todas estas redes sociodigitales que ya resuelven el problema de la diversidad, de libertad de expresión. Algunos imaginan, no les queda claro que estas son empresas privativas que imponen sus reglas, pero por ahí de repente se ha ido desahogando un poco esa presión por la democratización de los medios de comunicación. No es suficiente esto de las redes. ¿Por qué estar peleando por estos espacios radioeléctricos que parecieran más bien del siglo XX? Exacto. ¿No? Mira, no es suficiente en primer lugar porque la radio en línea es la radio del futuro. Eso no nos queda ninguna duda. El podcast hoy en día. Sin embargo, la radio del presente sigue siendo la radio por el espectro radioeléctrico. Incluso la amplitud modulada. En algunas comunidades el AM es lo único que les llega porque son comunidades de montaña. Pero el FM, aquí en la Ciudad de México, lo seguimos sintonizando en los automóviles. Tú te subes al carro y de aquí a que programas una programación que quieras escuchar, el podcast que quieras escuchar, mejor le prendes al radio. Y le vas cambiando y donde hay algo que te conecta. El espectro radioeléctrico no
no lo puedes elegir tan fácilmente. No puedes teclear y decir, voy a ver a John Ackerman en este espacio que me recomendaron mucho. No lo buscas tú mismo, sino que te lo encuentras. Te llega a tu domicilio. Entramos a la puerta de la casa, nos metemos a las casas, irrumpimos y por lo tanto, si ya estamos irrumpiendo en un espacio que es propiedad de la nación, que es el espectro radioeléctrico, en ese espacio debe de ser un espacio democrático, debe de ser un espacio diverso. En primer lugar, por justicia, debe de ser un espacio equilibrado. Y en segundo lugar, para muchas comunidades en México, sigue siendo la única opción. Pensemos en el acceso a Internet, que no lo tenemos el 100% de los mexicanos, pero incluso aquellos que lo tienen, no lo tienen 24 horas, porque cuesta el Internet. Claro. Entonces, Los datos. Cuando ya no te cuesta, sacas tu teléfono celular y buscas aplicación radio y escuchas radio al aire sin necesidad de Internet, porque los teléfonos tienen esa aplicación de radio FM, o si no, en la cocina de tu casa le vas moviendo al dial hasta que te encuentras algo. Y todavía más allá, si yo quiero enterarme de lo que está pasando en el resto del mundo, yo quiero saber qué pasó con las elecciones en Polonia, o quiero saber qué está pasando en este momento en Chile, yo voy al Internet corriendo. No voy a ir a la televisión porque no sé cuándo me lo va a ofrecer. Pero si quiero saber qué está pasando en la esquina de mi casa, si quiero saber si la manifestación que está en el centro de la ciudad ahorita sigue en pie, entonces me voy a la radio. Porque la radio me habla de mí mismo, me están hablando mis vecinos. Entonces, este medio tiene que ser democrático y en encuestas que se han hecho actualmente, un porcentaje importante de la sociedad sigue informándose a través de la radio. Tal vez el periódico ya no. Sí, el periódico digital, sí lo que recogen otras plataformas, pero la radio sigue siendo un medio que la gente busca para informarse. Y le agregaríamos algo más que probablemente sea mínimo, pero que también es importante. La radio es el único invento que ha creado el ser humano que te puede acompañar mientras trabajas. Está alguien en el jornal, en el campo, y está acompañado por una voz. Está el velador durante toda la noche y siempre hay una voz de un locutor que se vuelve parte de su familia, al cual le llama, le pide canciones, que lo está acompañando en su soledad. Pero también está aquel comunicador al cual yo salgo corriendo a aprender la radio todos los días porque me va a dar el día a día de lo que yo me quiero informar. Entonces, definitivamente la radio sigue más viva que nunca. Y como libro también te estimula la imaginación, ¿no? Definitivamente. Es un poco el problema con las pantallas, te atrapa, te atrae con los colores y el movimiento, pero te lo hace demasiado fácil. Cuando escuchas en la radio una radionovela o simplemente, como dices, el amigo locutor, imaginas, construyes mundos, ¿no? El medio audiovisual, ya sea en internet o en televisión, te da tanto que termina quitándote mucho, porque ya te quita la capacidad de crear. Y el ser humano también necesita crear con otro. Y la obra radiofónica, por llamarlo de alguna manera, si nos queremos poner en el sentido artístico o cultural, no está terminada hasta que no llega a oídos abiertos. Y entonces se concluye. Y todavía más allá. Alguna vez el radio escucha, ya por los medios sociodigitales, se comunica por WhatsApp contigo, por Facebook, por Twitter, y te dice algo de lo que le significaste en algún momento de su día, ¿no? Cuéntame un poco de ti, Alejandro. ¿Cómo entraste en la radio? Se ve que tienes una formación de locutor, estudiaste muchos años, fue intuitivo. ¿Por qué te apasiona tanto este tema? Mira, una característica de la radio comunitaria es que no somos locutores, sino que somos ciudadanos con voz y con un micrófono que amplifica nuestras voces. En mi caso, yo llego desde el teatro, me dedico al teatro, me dedico a la cultura desde mucho tiempo atrás. Tuve espacios en medios de comunicación, tanto televisión como radio, en espacios culturales, y estudio sociología también para entender a mis públicos, para meterme en el estudio de la sociedad y todos estos sueños que tiene uno. Todo esto me lleva a acompañar los movimientos sociales y esto me lleva a descubrir una radio comunitaria, Radio Bemba, que existía, que me toca ver el nacimiento, que me toca participar del nacimiento, luego integrarme al noticiero matutino en una parte de analista y me termino quedando en la radio comunitaria. ¿Qué me permite la radio comunitaria? Lo mismo que me permitía el arte, pararme en una plataforma a decir aquello que creo del mundo. Y ya sabrá el público si me sigue recibiendo o no. Afortunadamente nos recibieron, fuimos creciendo y
me quedé en la radio comunitaria. Eso me ha hecho, por cierto, salirme un poco del teatro, salirme un poco de los estudios sociológicos y quedarme a habitar la radio comunitaria. Y eres rock and rollero también. De hecho, tu programa se llama hasta la fecha Política y Rock and Roll. Rock and Roll, sí. Nacimos en un momento en que la radio en Hermosillo, Sonora, en donde yo estoy, era muy cuadrada, era muy antigua, era una radio que ya no reflejaba lo que la sociedad quería escuchar. Quisimos revolucionar el cuadrante matutino. Quisimos hacer noticias con humor, con ironía, una radio crítica que era necesaria en ese momento, y dijimos, pues, ¿qué más que llamarle Política y Rock and Roll? Porque además quien inaugura este espacio, mi compañero Amílcar, es baterista en un grupo de punk rock. Entonces dijo, vamos a meter música rock y vamos a tener el espíritu rock and rollero, que este es la irreverencia, la ironía y demás. Entonces abrimos un espacio para revolucionar el cuadrante. ¿Qué sucede a 20 años de que se abre este espacio? Yo entro 3 años después, más o menos, 4 años. Sucede que hoy el cuadrante en Hermosillo es muy parecido a lo que nosotros hacíamos. Hoy escuchas mucho rock and roll o escuchas otros géneros musicales, pero hoy escuchas una radio más relajada, una radio más libre. Esa es la aportación que hemos dado los medios libres. Cuando nos llaman competencia desleal, yo le he dicho siempre a la industria, tanto los medios públicos como los medios comunitarios, estamos buscando nuevas vetas de comunicación que te van a servir de insumo. Tú no vas a necesitar invertir en escuela. Nosotros vamos a hacer tu escuela para que transites un escenario que no te atrevías a transitar porque no sabías si era comercialmente válido, porque a ti te rige el comercio. Entonces nosotros abrimos esas brechas para que tú las transites después. Y te podemos escuchar en todo Hermosillo, toda la ciudad. En toda la ciudad, si sintonizan el 106.7 de FM. Sí. Y si no, ustedes ponen en cualquier buscador Política y Rock and Roll, ya les va a aparecer el link de escucha. En todo el país, en el mundo entero. En todo el mundo, ¿no? Sí. Y tenemos nuestro podcast, en donde a final de cuentas se queda colgado el noticiero que es donde yo participo de 7 a 10 de la mañana todos los días, pero además la programación de la radio es una radio 24 horas que tiene programación muy diversa, de programas que hablan de derechos humanos, de lucha social, pero también de música, de entretenimiento y demás. Entonces tienes tu espacio en el cuadrante, pues, ¿no? Así es. La primera concesión de uso social comunitario en la historia de México nos tocó por suerte a nosotros. Entonces lo presumimos porque por fin nos dieron nuestra acta de nacimiento y resultó ser la primera. ¿Y en Hermosillo hay otras? En Hermosillo hay otras. Sí, acaban de nacer 2 radios comunitarias nuevas, Libera y Radio Manzana. Un saludo pues a ellos también. Da mucha esperanza que se está creciendo incluso esta forma de comunicarse. Exacto, y también en la zona rural de Sonora, acá en la Ciudad de México, hay radios comunitarias. Prácticamente en cualquier lugar del país que ustedes sintonicen hasta la derecha del cuadrante, entre el 106 y el 108 está la zona de reserva. Okay. Sin embargo, en aquellos espacios en donde la zona de reserva ya estaba llena, entonces lo mandan al número 100, al 90 y tantos, ya vemos dónde queda acomodada la radio comunitaria. Pero normalmente estamos entre el 106 y el 108, según subirle hasta arriba. La mayoría somos radios de izquierda y no nos da, lo dijimos hace muchísimos años, nos da mucho orgullo decir que tenemos la lucha desde la izquierda, y yo creo que como una mala broma nos mandaron hasta la derecha del cuadrante. Me parece muy importante porque de repente sí siento que con tanta saturación en las redes sociales, esta nueva generación de repente pues está buscando otra cosa, ¿no? Ha habido una explosión de la modalidad podcast, ¿no? ¿Qué es radio? Nada más que empaquetado. Exacto. Siento que eso está creciendo, ¿no? Y no falta para que también el espacio de las radios comunitarias empiece a tener su renacimiento, ¿no? O sea, como dices, es una forma de comunicarse muy especial que no te obliga a dejar de hacer nada. Puedes hacer el multitask, ¿no? Muchas cosas mientras estás escuchando, mientras un YouTube tienes que estarlo viendo. Claro. Entonces hay una posibilidad para su renacimiento, ¿no? ¿Cómo ves? Hay una posibilidad para el renacimiento, pero también hay algo muy especial que tiene la radio comunitaria. Si tú me pides definirla, una radio comunitaria tiene ciertas características de principios, de
equidad de género, de respeto y promoción del cuidado del medio ambiente, de diversidad ideológica, sexual y de todo tipo. Podríamos darle características. Pero ya cuando llegamos a la realidad, ¿a qué se parece una radio comunitaria? Se parece a su comunidad. Y se parece tanto a su comunidad que hay proyectos muy bonitos. Recuerdo uno que a mí en lo personal me sigue gustando mucho. Es una radio que se hace en Argentina desde un hospital psiquiátrico. Entonces, ¿a qué se parece esta radio? Se parece al hospital psiquiátrico donde los internos, los enfermos mentales, toman el micrófono y hablan de sus vivencias. Y entonces esta radio sigue existiendo, La Colifata se llama, por cierto, y están en el cuadrante y están haciendo radio desde un espacio de personas que tienen una condición mental. Hay radios en centros de rehabilitación, pero también hay radios en comunidades indígenas. ¿Y cómo hablan? Hablan como la comunidad indígena, pero hay radios en las comunidades rurales. Entonces una radio de Michoacán definitivamente puede tener los mismos principios que esta radio de Hermosillo, Sonora, pero no se parece. En lo único que nos parecemos es que somos voces libres, auténticas, que no nos debemos a un patrón. Y esto me parece lo fundamental. En mi estado hay un derrame tóxico por parte de una minera, luego sucede una tragedia, la peor en la historia de la niñez en México, que es el 5 de junio de 2009, y de cómo vamos a hablar de este tema. Desde un medio público, ¿se va a molestar el gobernador? Desde un medio universitario, ¿tengo línea de la rectoría o no tengo línea de la rectoría? ¿Tengo chance de hablar de esto? Porque tal vez esta minera patrocina estudios de investigación. Desde un medio privado, este es mi anunciante. Desde una radio comunitaria, voy a hablar al aire como hablo en la cocina de mi casa, como hablo en la esquina donde está la cancha de básquetbol, como de repente me reúno en el abarrotes y platico con el abarrotero, le pongo un micrófono y eso es una radio comunitaria. Y es muy interesante porque eso era la ideología o el sueño, la esperanza de las redes sociales, supuestamente, ¿no? Exacto. Cualquier persona agarra su cámara, reportea, comunica, pero muy rápidamente se metió el interés privado, público, y se volvió también una cámara de eco, ¿no? De pequeñas comunidades, y además ya es casi imposible improvisar o ser libre en las redes, porque te expones a una cantidad de hate, es muy tóxico de repente el ambiente ahí, ¿no? Esto en la parte profesional de los medios alternativos digitales, de las redes sociales. Pero si nos vamos a la parte amateur, yo tengo mi página de Facebook y se me ocurre decir que estoy paseando con mi perrito, pero hay 35,000 personas en mi ciudad diciendo otras cosas importantes para ellos, con los cuales no me voy a topar. La diferencia que se parece mucho en última instancia a estas voces ciudadanas, la radio comunitaria, sin embargo sí tenemos también un nivel de profesionalización. Claro. Sabemos que somos comunicadores, nos tenemos que preparar para ello porque nos debemos a una audiencia y por lo tanto digamos que tenemos un poco más de filtros. No es lo que se me ocurra, sino me debo a una programación, a una serie de principios éticos, a un código de ética, a una defensoría de las audiencias, todo esto que tiene un medio de comunicación. Eso por un lado, y por otro lado, estamos dentro de un cuadrante limitado. No podemos ser tantos los que estamos ahí y al no ser tantos, todo mundo quiere estar y nada más vamos a estar los que tenemos algo importante que decir. ¿Qué es aquello importante? No le quiero poner motes porque, insisto, importante para Radio Chimay en Hidalgo, posiblemente no es lo mismo que es importante para La Coyotera en Guadalajara. ¿Y cuántas hay en México? La AMARC tiene ahorita 68 asociados. AMARC es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, nace en Canadá hace más o menos 35 años, luego llega a México hace más o menos 32 años, ahí nos empezamos a organizar. Radio Teocelo y Radio Guayacocotla son las radios más antiguas que hay en México de la radiocomunicación comunitaria, y todo esto para llegar a que algunos de estos proyectos se quedaron en Radio Bocina, otros se quedaron en radio por internet y algunos brincamos al cuadrante del espectro radioeléctrico. Pero la otra característica que tiene AMARC es que no somos una asociación que atienda radios, sino que somos una asociación de radios. Nos reunimos entre radios para hablar de radio y para hacer radio. De tal manera que al ser 68 asociados ahorita, somos 68 proyectos radiofónicos.
al aire ahorita con concesión, me parece, porque recientemente recogimos otra, debemos de ser 45 concesiones en el país. Muy bien, no, pues un esfuerzo sumamente importante, estimado Alejandro. Ahora, estos días se están discutiendo otra reforma de telecomunicaciones, estimulada de manera coyuntural por una cuestión de anuncios de Trump, ¿no? En contra de la migración, pero agarraron eso como de pretexto, de contexto, para plantear una reforma pues integral, ¿no? Esto va junto con la desaparición del órgano independiente que antes regulaba. Que fue la primera motivación. La segunda que la hace salir es esta que dices, ¿no? Exactamente. Entonces se hace la reforma estructural orgánica, luego ya el estímulo coyuntural y ya estamos en esa discusión. ¿Cuáles para ti son los principales elementos que se deberían tomar en cuenta para una nueva reforma en este ámbito? Hace 11 años que se aprobó la ley de telecomunicaciones, nosotros decíamos que teníamos un avance porque existíamos, se nos daba nuestra acta de nacimiento. Sin embargo, no se abonaba en algo que era una exigencia internacional, que era una exigencia del pueblo mexicano, que estaba cambiando ya en ese momento, que era la democratización de las voces al aire. Te voy a parar un segundito, Alejandro, porque otra vez me llaman a corte. Adelante. No somos como la radio privada que automáticamente cortan, pero también tenemos nuestros descansitos. Así que ahorita regresamos para escuchar sobre el proyecto de democratización de los medios de comunicación en México, de la MARC, de Alejandro, de todos los comunicadores ciudadanos que tenemos en México. Ahorita regresamos. Aquí seguimos con Alejandro Cabral, muchas gracias. Y estábamos retomando un tema sobre la democratización de los medios de comunicación, aquella demanda histórica de los jóvenes en las calles en 2012. Ahí estuvimos muchos exigiendo que los medios se democratizaran. Después hubo una reforma que creó otro supercanal, y en lugar de 2, 3, se empezaron a cambiar algunas cosas, pero nos falta todavía avanzar en esta materia. Así que ahora se abre otra ventana para esto. ¿Por dónde deberíamos caminar? Los medios comerciales, los medios industriales, tuvieron que cambiar. Tuvieron que cambiar porque estaban perdiendo audiencia, tuvieron que cambiar por las plataformas, tuvieron que cambiar porque estaban teniendo competencia. En eso le apuntó mucho la ley de 2014. El éxito será total, será un éxito moderado, eso le toca a las audiencias evaluarlo. Lo que no hizo la ley de 2014 es democratizar los medios. ¿Y qué quiere decir esto? Darle impulso a los medios públicos, a los medios universitarios, a aquellas otras voces que desde la academia o desde un sistema planificado, como puede ser en Inglaterra la BBC o no sé, en otras latitudes podemos tener 1000 ejemplos. Esos tampoco se fortalecieron, pero tampoco los medios ciudadanos. A nosotros se nos relegó y hemos logrado espacios, pero a contracorriente. La ley no estaba prevista para ello. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta en una nueva reforma. Nosotros desde hace 11 años pedíamos que se reformara, que se actualizara, que nos fuéramos hacia el mundo que estábamos habitando, que era el mundo del presente, y que apuntáramos un poco hacia el mundo del futuro. Llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que entiende de las radios comunitarias, porque estuvo en varias de nuestras cabinas en entrevista, en aquella largo periplo que se aventó como candidato y con sus periodos además de luchador social y todo esto. Y nosotros decíamos, aquí viene el cambio, porque además junto con él llegan luchadores sociales, llegan gente que han estado en nuestra cabina. No ¿La misma Aleida Calleja era de la AMARC? Sí, Aleida Calleja, fundadora de AMARC México. Sí. Ella entra a trabajar al gobierno de la 4T. Directora del IMER. Exactamente, como directora de IMER. Entonces nosotros sentíamos que las cosas por fin estaban dadas para hacer una reforma de telecomunicaciones que volteara hacia este otro sector. No se dio, no se atrevieron, no se pusieron de acuerdo, no existían los equilibrios, no sabemos, pero discutimos mucho durante 6 años. Posiblemente fue lo mejor porque nos metimos en serio a discutir qué era lo que necesitábamos en una legislación de futuro. Desaparece en el IFT, desaparece junto con el resto de los órganos autónomos y entonces dicen, necesitamos reformar la ley para quitar Instituto Federal de Telecomunicaciones y cambiar ese texto por Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Eso los obliga al cambio de ley. No sabemos si esto se iba a dar dentro de 3 o 4 años, pero obliga a que se dé. Efectivamente, como bien lo señalabas hace un momento, llegan los anuncios del gobierno norteamericano y dicen, no, ya, ahorita lo tenemos que hacer, nada de esperarnos meses, es ahora mismo. Y creo que esto nos lleva a una reforma un poco acelerada, apresurada, a pesar de que llevábamos 6 años platicando en serio. Se redactó muy sobre las rodillas lo que ya sabíamos que se tenía que redactar. No quiero decir que no iban por el camino correcto, pero creo que fue muy apurada y se les olvidaron cosas. Se faltó escuchar a otras voces, las cuales no se acordaban que ahí estaban alrededor, y quedó una ley tímida. Quedó una ley mejor que la anterior, eso es definitivo, pero poco mejor. ¿Y qué significa poco mejor? Que si México está ahorita en la vista de la comunidad internacional para que le marquen el derrotero de la próxima década, la ley de telecomunicaciones no reflejaba eso. A mí me decían amigos de AMARC Argentina, de AMARC Chile sobre todo, que están ahorita reformando su ley, que lo están haciendo en varios lugares de América Latina, me decían, ya viene la reforma, ¿verdad? Entonces estamos ansiosos. Y cuando les llegó la iniciativa de ley dijeron, ¿en serio? ¿Hasta ahí se van a quedar? Teníamos más esperanza en México. Ahí es donde nosotros decimos, hay que recargarnos más en esto. La palabra clave vuelve a ser la democratización de los medios, el equilibrio de las distintas voces posibles en un cuadrante radiofónico. Y acá hablamos de un equilibrio económico, de un equilibrio de oportunidades, de un equilibrio de voces y de acciones afirmativas. Y esto a algunos les molesta, pero lo voy a decir de manera muy clara. Si hay un sector que ha sido desfavorecido históricamente, se tiene que tomar una acción provisional o permanente que invite a que ese sector se equilibre, tal vez de manera artificial, llamémoslo así si lo quieren mencionar, pero para lograr aquello que era nuestro sueño, que el equilibrio mediático beneficie a las audiencias. Parece que los senadores han tenido oídos abiertos, el diálogo fue muy constructivo en estos 5 foros que se establecieron, nos tocó participar en la primera ronda, después se nos llamó por teléfono, se nos enviaron correos para hacernos precisiones sobre nuestras declaraciones. Ahí es donde decimos que hay oídos abiertos porque ha habido diálogo, retroalimentación, no solo con nosotros, sino con todos quienes estuvimos en estos 5 foros y por lo tanto tenemos una esperanza clara de que los senadores van a actuar con conciencia, de que las senadoras, los senadores, diputadas y diputados van a entender ahora sí, ya sin la prisa, todo esto que te estoy diciendo, John. Y concretamente lo que necesitamos, o sea, ¿cuáles serían algunos de los puntos más específicos que nos puede ayudar a evaluar si estamos avanzando o no? Necesitamos que el cuadrante crezca. Hay una cosa muy ridícula en la ley. ¿Y eso se puede hacer por decreto? O sea, en la ley. O sea, por decreto tal vez no, porque es una ley, pero en la ley sí. No está restringido el cuadrante. No está restringido, no. La ley podría decir cómo se reparte el cuadrante, ellos tienen toda la decisión. Pero, por ejemplo, pueden decir cosas muy simples que esto tal vez incluso podría ser en el reglamento. Te voy a decir una tontería. Las radios comunitarias hoy no podemos tener antenas repetidoras. ¿Qué significa eso? Pues claro, yo me debo a una comunidad como Uruapan, Michoacán, por decir algo. No necesito una repetidora porque mi radio está en Uruapan. Pero resulta que en San Fernando, Chiapas, y este es un ejemplo real, la radio pide compartir su frecuencia con la cabecera municipal y con la comunidad Zoque que vive en el Cañón del Sumidero. Pero hay una cordillera que los divide, y aunque las 2 comunidades están a 30 kilómetros de distancia, sin una antena repetidora la señal no pasa, porque la señal no atraviesa tantos cerros. Al estar prohibido para las radios comunitarias hoy en día es una injusticia tremenda. Cosas tan simples como esas, hasta cosas tan amplias como un fondo concursable que fomente la producción de materiales mexicanos hechos desde la comunidad. Como hay el CONACYT, ahora SECTEI para investigaciones, está el fondo de cine, de artistas, un fondo específico para las radios. Pues, ¿sí? Estamos rescatando lenguas, estamos rescatando cultura, estamos manteniendo viva la cultura comunitaria y por lo tanto creo que el gobierno tendría que dar los mecanismos para que lo hagamos de la manera más cómoda. Y me voy al último caso muy extremo, que es un ejemplo tal vez muy simple, pero que puede reflejar
la realidad que hoy tenemos, el trabajo en las radios comunitarias es trabajo voluntario. Ujú. Yo te puedo decir que trabajo muchas horas haciendo radio y cuando termino de hacer radio, que es una jornada cansadísima que empieza muy temprano, entonces por fin me desocupo, cierro la radio, tal vez después de barrerla, porque Ujú. también nos toca barrerla y hacer conexiones y taparnos a la antena. Entonces me voy a mi trabajo para poder tener mi ingreso como persona. ¿De rockero o qué trabajas? Doy clases, doy clases y hago teatro. Sobre todo hago teatro, hago mimo y hago otras cosas. Ah, Entonces, ahí me voy a ganar dinero, ujú. el cual me va a permitir mantener mi día a día, pero además me va a permitir inyectarle un poquito de dinero a la radio. Esto no puede sostenerse porque no podemos ser periodistas profesionales, comunicadoras y comunicadores profesionales, si no podemos estar en un solo trabajo, si tenemos que tener un trabajo alterno. Entonces, repartir el cuadrante de manera más equitativa, aunque implique esto retirar concesiones de quienes ya los tengan. Mira, aunque implique retirar concesiones, aunque no creo que se atrevan. Creo que a esa parte no vamos a llegar. Inmediatamente gritarían censura, ¿no? Mira, no hemos hecho una reforma fiscal porque hay poderes fácticos que todavía impiden esos movimientos fuertes, pero del cuadrante libre sí hacer acciones afirmativas para que en primer lugar se otorgue a Sí. los medios comunitarios. Y esta reforma tampoco toca el tema de las redes sociodigitales. El único artículo que lo tocaba, que era este tema de que podían bajar un tweet, algún post, pegaron grito en el cielo y Claro. pues ya lo retiraron. Hace falta una ley Ujú. ya no de telecomunicaciones, que Así esto habla es. del cuadrante, sino una ley que regule el periodismo y la comunicación en nuestro país. Sí, bueno, y por lo menos este otro espacio de comunicación, sí. como una cosa es el periodismo y el otro es simplemente la comunicación, porque el problema con las redes es que sí, no ocupan estrictamente el espacio radioeléctrico como tal, sino caminan por los cables o por los aires, pero no ocupan concesiones como tal. Entonces, ¿cómo los vamos a regular? Y apenas empiezan a empezar a dar algunas facultades de regulación y la gente se asusta, pero hoy vivimos en este espacio de las redes en una ley de la selva absoluta. O sea, no pagan impuestos, no hay ningún criterio de protección, por ejemplo, de los derechos de las infancias. Simplemente hacen lo que quieran estas empresas transnacionales que no le interesa en absoluto comunicar, sino simplemente lucrar, ¿no? En primer lugar, hay que darles oportunidades a los comunicadores en línea, a los comunicadores en Internet, darles espacios de crecimiento y de financiamiento. Eso hay que generar un sistema. Esa es una parte de la ley. Pero la otra, la que tú mencionas, ¿cómo regulo esta selva que se llama Internet? Y hay muchas voces que hablan desde la industria que dicen, es que no podemos poner esquemas viejos a un sistema nuevo. Nos suena bastante lógico y decimos, claro, no podemos basarnos en lo que hacía la televisión para regular el Internet, pero hay otras voces que dicen, no hay nada que inventar. Hay mucho que regular, pero no hay nada que inventar. Y lo voy a decir tan simple como esto. ¿Cómo podemos hacer una ley que regule el Internet? Las garantías individuales están escritas, traspasémosla al espacio digital. Así es. Nos decían algunos conocedores industriales en estas discusiones en el Senado, que por qué no se discutía la ley de telecomunicaciones en paralelo con la ley de competencia económica. Y nos puede sonar muy lógico, porque vivimos en una mentalidad de un esquema capitalista. Yo les diría, ¿por qué no discutimos esta ley de telecomunicaciones y la ley de redes de Internet en paralelo al artículo 27 constitucional que habla del territorio y que el espectro radioeléctrico, el aire, es territorio nacional, propiedad de todos nosotros? Y ahí juegan las garantías individuales. Sí. Y con que las traspasemos y las cumplamos, y Netflix y Twitter y todos ellos cumplan los principios básicos que se le permite a cualquiera que está habitando en nuestro país, sea ciudadano mexicano o un visitante, un residente, pues entonces con eso ya estamos del otro lado. Sí, no, los derechos humanos no pueden detenerse a la hora de que entremos en estos territorios. Como hoy se detienen o como hoy se vulneran, ¿no? Sí, los derechos humanos tienen que ser universales en todo el territorio, no puede haber cotos
vedados. O sea, por eso se expropió el petróleo. Exacto. O sea, estas empresas transnacionales quisieron desconocer el orden jurídico mexicano, en particular los derechos laborales de los que trabajaban en sus refinerías y sus plataformas, y pues, tuvo que entrar a expropiar estas empresas para la nación porque ellos querían tener sus enclaves, sus espacios fuera del marco jurídico nacional. Y estas seguimos empresas hablando de hacen lo mismo. empresas, de territorio, de derechos humanos, de lo mismo en un invento nuevo, ya no se llama petróleo, hoy se llama Internet, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Sí, es algo muy importante, democratizar realmente estos espacios, proteger los derechos y separar eso del tema de la censura, porque sí, apenas empiezas a hablar de esos temas y gritan censura, gritan control estatal, pero por eso es tan valioso tu punto de vista, por muchas razones, pero en particular aquí, porque tú no estás representando pues, el Estado, el gobierno, un partido, ni las televisiones públicas ni las privadas, sino todo el sector social que tiene y demanda este espacio para la libertad, ¿no? Y otra cosa, John, el Estado a veces, nosotros no queremos que sea un Estado represor. Créeme que yo soy el primero que he luchado en contra de la represión históricamente en mi ámbito privado y en mi ámbito público. Pero tenemos que entender también en términos simples, tú lo sabes bien como un estudioso del derecho y un estudioso del Estado, el Estado nace para regular. Entonces no podemos decirle al Estado que no regule porque entonces se está censurando, porque entonces le estaríamos limitando su función primigenia. Claro. El Estado debe regular, que lo haga bien, basándose en los derechos humanos y que nos empodere a la ciudadanía, esa es otra cosa. Eso es lo importante, que la regulación sea a favor del poder social. Porque, pues sí, entiendo estas preocupaciones de que como pasa de ser un organismo autónomo a ser parte del Poder Ejecutivo y dirigido por una sola persona. Que ya se consiguió un consejo, ¿no? Por cierto. Ya se aceptó que haya un consejo. Fue una demanda de las más sentidas que teníamos, que afortunadamente tanto los senadores como la presidenta dijo, va. Sí, eso ayuda. Entonces, ahí vamos. Yo creo que estamos una perspectiva, espero que esperanzador para ir avanzando en esta materia, aunque no se ha avanzado suficiente. De ninguna manera, hay que abrir estos temas, abrir estas discusiones. Y te agradezco muchísimo, querido Alejandro. No sé si tienes algún último mensaje aquí para la gran comunidad estudiantil. Somos 380,000 estudiantes de la UNAM y obviamente este programa también lo ven mucho más allá. Claro, no, pues un saludo y un agradecimiento a la UNAM por todo lo que es, eso en primer lugar, por todo lo que nos ha dado, a los que no hemos sido estudiantes de la UNAM, porque también nos ha ofrecido mucho, a TV UNAM un agradecimiento. Escuchen radio comunitaria, eso se los diría, escuchen radio indígena, escuchen radio afro, búsquenla en internet, si acaso en su comunidad no hay, pero si ustedes buscan en el cuadrante seguramente se van a encontrar alguna radio comunitaria. Y ya que estamos terminando con esta ley de telecomunicaciones, también un llamado a quienes estamos en este sector. El día de hoy es el primer día para empezar a discutir la próxima ley de telecomunicaciones, que es esta de la que tú estabas hablando. Muy bien, querido Alejandro, pues muchas gracias. Gracias a ti, John. Gracias. Y gracias a nuestro muy amable público por estar con nosotros aquí todos los domingos en Diálogos por la Democracia de TV UNAM, el canal de los universitarios. Te esperamos de nuevo en 8 días.